Importancia. Denise, Lorenzo, me gustaría proponerles para cerrar esta mesa, agradeciendo siempre su presencia, este otro tema de debate y de discusión, el ámbito internacional. A Andrés Manuel cada vez le suben más las exigencias desde fuera para que se pronuncie sobre asuntos que están en el ambiente internacional. Apenas hace unos días Sergio Ramírez, el distinguido escritor nicaragüense, premio Cervantes y muchas otras cosas, le lanza el reto de que tiene que pronunciarse Andrés Manuel sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y vaya que si están ocurriendo cosas en Nicaragua, por hablar de un tema. Muchos dirán que se pronuncie sobre Venezuela, ahora que estamos con el famoso atentado sí o atentado no, y lo que pasó este fin de semana donde señala Maduro que quisieron asesinarlo y le echa la culpa a Santos y a la ultraderecha colombiana y venezolana y de paso a los Estados Unidos, que ya se deslindó y manda la señal de que a lo mejor se lo inventó Maduro. En fin, también un tema sumamente complicado y muy espinoso por obvias razones. Entonces, entre Nicaragua, entre Venezuela o lo que lanzó en una charla que sostuvimos con ella en CNN, Laura Restrepo, esta muy importante escritora colombiana, que le lanza el desafío también a López Obrador de que abra las puertas al asilo para Julian Assange, ahora que Ecuador, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dice, pues ya queremos que se vaya, ya queremos que se retire de aquí, vamos a negociar de alguna manera su retiro de la embajada de Ecuador y lo pueden dejar colgado de la brocha. Le dice Laura Restrepo a Andrés Manuel que tiene que hacer valer la tradición histórica de México del asilo, recordaba el caso Trotsky, por supuesto a Lázaro Cárdenas y todo este conjunto de cosas. Así que hay un elemento que ahí desde muchos puntos de vista en algún momento se tendrá que resolver de cierta manera. Marcelo Ebrard Casaubon como el futuro secretario de Relaciones Exteriores por un lado, pero el propio Andrés Manuel, que no parece muy afecto a pronunciarse sobre asuntos internacionales de los cuales se pronuncia todo mundo a nivel internacional. Denise, sobre esa parte, ¿qué diríamos? Hablando de Nicaragua, Venezuela, Julian Assange, como los últimos capítulos de los últimos días. Bueno, en el tema específico de Julian Assange, yo creo que el gobierno de López Obrador cometería un grave error si le abre las puertas, porque ya no es el Julian Assange de Wikileaks celebrado, aplaudido de hace unos años. Es el Julian Assange cuyo papel en la intervención de Wikileaks en la elección estadounidense y la manera en la cual Wikileaks y el gobierno ruso colaboraron para hackear los correos electrónicos de Hillary Clinton y del Partido Demócrata. Creo que han ensuciado, enturbiado la reputación de un hombre que antes era aplaudido por desafiar al establishment a nivel global. Creo que ya estamos hablando de otro personaje. Pero más allá de ese caso, creo que hay un tema importante que tocar aquí. No creo que al observador le interese mucho la política internacional, ni la política exterior, ni pronunciarse en torno a temas que atañen a la comunidad global. Creo que su preocupación es interna, tiene que ver con la transformación de México, con reorientar el modelo económico, con crear un modelo más inclusivo, incluyente, con darle vitalidad a la democracia, en fin, todo lo que él ha planteado. Y por eso ha subcontratado eso a Marcelo Ebrard, que se espera tenga un papel mucho más protagónico que el presidente. Creo que va a ser un papel difícil. Pero si le dice Ebrard, lo dice el gobierno de Andrés Manuel. Creo que Ebrard va a asesorar a López Obrador en temas ante los cuales el presidente preferiría no entrarle, exactamente. Y creo que sería un error que México se enconchara y retrocediera y se respaldara exclusivamente en la doctrina Estrada. Sería un regreso a un nacionalismo que la historia misma y el mundo ya trascendieron. Estamos hablando ahora de un entorno global en el cual los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos de las mujeres generan, como lo llaman las Naciones Unidas, el imperativo de intervenir, de proteger. Y vemos cómo se crean coaliciones a nivel internacional
que trascienden la soberanía de los estados y trascienden esos principios de autodeterminación y no intervención. De facto, la comunidad internacional interviene pronunciándose no solo en temas como Nicaragua o como Venezuela, también Siria, Libia y tantos más. Entonces, ojalá que Marcelo Ebrard entienda el nuevo entorno global y creo que tendrá que pronunciarse casuísticamente, viendo cada caso en lo individual, pero sí empujando una política internacional que regrese a México a ese papel, creo que muy creíble y muy prestigiado que tuvo, por ejemplo, durante Contadora, donde algunos acusarían a México de intervención. Con Bernardo Sepúlveda. Sí, pero fue una intervención aplaudida a nivel internacional. Y ese papel que México tuvo en el ámbito internacional se perdió con Peña Nieto y con Calderón por motivos que tenían que ver con el desinterés de ambos presidentes o con, en el caso de Peña Nieto, pues con una imagen manchada a nivel global que hacía ilegítimo su posicionamiento en torno a temas de derechos humanos o corrupción. Creo que con la legitimidad que tiene López Obrador en tema, que le ha concedido la elección, podría tener un activismo aplaudido y ojalá que Marcelo Ebrard tome la batuta para encabezar ese activismo. ¿Qué dices, Lorenzo Meyer, de esta parte de la historia? De acuerdo con el posicionamiento de Denise sobre Assange y Wikileaks, en esta circunstancia tan rara de los Estados Unidos y sirviendo Wikileaks a Trump, ya no sé si de manera muy negociada con él o indirecta o como sea, Assange no es Trotsky, no se puede comparar con el asilo a Trotsky. Cuando Cárdenas le da el asilo a León Trotsky, lo hace dando ese asilo al enemigo de Stalin. No se enfrenta a Estados Unidos realmente por asilar a Trotsky. Trotsky le sirvió a Cárdenas para que no lo estuvieran molestando o acusando en extremo de ser agente de la Unión Soviética, de estar siguiendo los pasos de los bolcheviques en la nacionalización del petróleo, la expropiación de la tierra para dársela a los ejidatarios, el apoyo a los sindicatos. Le sirvió muy bien. Entonces se deslindó de Stalin y siguió unas políticas independientes frente a Estados Unidos. Ahora, las otras dos causas, Venezuela y en Nicaragua. Entiendo muy bien a Sergio Ramírez, creo que tiene razón en su condena al gobierno de Ortega. No es salvable ya ese gobierno, ya no es, así como Wikileaks de ahora no es el Wikileaks original, el sandinismo de ahora no es el sandinismo original, pero entrar directamente al conflicto con Estados Unidos por estos dos casos, el de Nicaragua y Venezuela, hay que pensarlo con mucho cuidado, porque no es el posicionamiento de Cárdenas en el pasado con Etiopía, con Checoslovaquia o con España, en donde sí, en el caso de España entró en cierta contradicción con Estados Unidos, pero no mucha. Además era con un Roosevelt que es la antítesis de Trump, y no había el temor de una represalia, y enfrentarse a Hitler o condenar a Mussolini tampoco era realmente un problema. No podían hacer nada ni Mussolini ni Hitler a México. Crearse este problema cuando tenemos una situación
muy dura en México y que tenemos que enfrentarnos a Estados Unidos en el sentido que dijo Sergio Aguayo de las armas. Quizá haya que llevarlo de una manera más, pues, discreta. No podemos tampoco olvidar lo que hizo Videgaray con Corea del Norte, que siguió de una manera muy servil la posición norteamericana y se metió en donde nadie lo llamaba, que es Corea del Norte. Digamos, duro contra la representación diplomática de Corea del Norte. No sirvió de nada eso, más que de hacer el ridículo. No podemos volver a ser ridículos y hay que manejarse con cuidado frente a Estados Unidos. Tenemos muchas posiciones de choque con Estados Unidos. Yo creo que históricamente es imposible llegar a un acuerdo bueno y permanente, porque con nuestro vecino del norte nuestros intereses son divergentes en muchos casos. Entonces hay que buscar bien los terrenos donde vamos a enfrentarlo. Y me gustaría, desde luego, que se pudiera hacer notar que el nuevo gobierno mexicano no está de acuerdo con Ortega ni con Maduro, pero tampoco está de acuerdo con Estados Unidos en esos casos. Entonces, ser muy cuidadoso, ni no meterse ya mucho en ese problema. Sí, el recuerdo del cardenismo es importante, pero Cárdenas se metió con pies de plomo. Se fue de duro contra ciertos sistemas, formas de gobierno, etcétera, que eran antitéticos a su visión del mundo, pero hasta el otro extremo, hasta Europa, hasta Japón, hasta Etiopía e Italia, estos están muy cerca y hay que pensarlo con mucho cuidado. Si finalmente se pronuncia contra estos dos gobiernos, que lo haga con una fundamentación política y filosófica, histórica, muy bien pensada, no al estilo Videgaray con Corea del Norte. Pues ahí está, un tema importantísimo sin duda y estas reflexiones obligadas. Gracias por estar aquí a los tres. Lorenzo Meyer, como siempre, gracias por tu presencia. Un abrazo y buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días, gracias a Sergio Aguayo por su presencia esta mañana y Denise Dresser, gracias como siempre por tu presencia. Gracias, buen día. Esta mañana ya veremos qué pasa en las próximas horas con el foro de Ciudad Juárez, el miércoles la declaratoria de presidente electo y los demás temas que aquí se han abordado. A los tres, gracias, hacemos